yo cuando empecé a trabajar como arquitecta, empecé siempre en estudios de otra gente y creo que estaba cómoda, bueno, siempre estás aprendiendo, ¿no? Entonces, estás cómodo en el papel de que otra persona tome las decisiones importantes y tú simplemente hagas una parte de todo un proceso, ¿no? Pero cuando nos trasladamos a vivir aquí a Almería, me surgió la oportunidad por demanda de la gente del pueblo en el que nos instalamos, el montarme por mi cuenta, que para mí fue un reto, o sea, era una cosa que ni siquiera me había planteado. Y bueno, de alguna manera sentí que lo podía hacer, sentí la responsabilidad de formarme, de montar el estudio y de asumir esas decisiones. Entonces, el principio de todo eso fue muy difícil porque aunque sí que tenía una gente que me estaba solicitando una serie de proyectos, veía que había muchas reticencias con respecto a una persona que venía de fuera, al hecho de ser joven y empezar a proyectar cosas. Y también sentí muy fuerte la desconfianza de que era una mujer en ese momento. Además, bueno, había situaciones muy cómicas en las que gente que venía a solicitarme un trabajo me decía, pues me lo he pensado mucho antes de venir aquí, porque tal, y cuando lo he comentado en el pueblo, la gente me ha dicho, pero ¿cómo vas a ir a ese sitio si está esa chica que no conocemos de nada? Y que la gente respondiera, bueno, ¿qué me va a hacer? ¿No? O sea, que había realmente un halo de misterio en torno a mi persona y gran desconfianza. Me metí en la dinámica de entender que la arquitectura podía ser algo más que levantar cuatro paredes, entender cuál era el proceso. Me parecía muy interesante dar servicio a la gente que me estaba solicitando arreglar su casa y reformar su casa, sin necesidad de proyectar yo un modelo concreto de cómo tenían que ser esas viviendas. O sea, elaboramos por un lado un método en el cual empezábamos con una entrevista muy detallada al cliente para recoger todas sus necesidades y le planteábamos el proyecto dividido en distintas fases de manera que siempre hubiera muchísima relación con el cliente y que el cliente pudiera tomar el control del proceso, de todo el proceso. Bueno, teníamos claro que queríamos hacer arquitectura sostenible, aunque tampoco sabíamos exactamente lo que quería decir y lo fuimos descubriendo en el proceso. O sea, fuimos investigando sobre materiales, investigando sobre bioclimática y llegó un momento en que surgió la oportunidad de montarnos de construirnos nuestra casa, nuestra propia casa, de Humberto y mía, y en esa casa introducir nuestro proyecto de vida también, de hacer una casa rural. y, y fue el escenario perfecto para experimentar un montón de técnicas, un montón de materiales, un montón de ideas que íbamos dando vueltas y de hecho fue un proceso muy interesante porque me dio muchísima fuerza y muchísima capacidad para luego proponer ese tipo de arquitectura a otra gente. Estábamos por un lado investigando todo tipo de materiales, comparándolos con otros sistemas constructivos, valorando qué opciones económicas, qué suponía económicamente introducir esos materiales, pero luego además llegaba el momento de haber elegido uno, tomado una decisión y estaba el proceso de puesta en obra. Y yo sabía que contaba con un equipo del que me tenía que fiar y sobre todo al que tenía que formar. O sea, yo en ese momento
estaba aprendiendo a cómo colocar también esos materiales y estaba ante un grupo de 5 o 6 hombres que me miraban perplejos cada vez que les traía una cosa diferente, pero que de alguna manera también se fiaron de mí y de la documentación que llevábamos para enseñarles cómo funcionaban esas cosas. Y lo conseguimos, o sea, empezamos un proceso largo, hubo muchas dudas, hubo muchas pruebas, pero a través de un trabajo conjunto interesante y sobre todo una confianza mutua conseguimos probar con esta casa. La casa está construida con muros de carga con un bloque que está compuesto de cal, tierra y cáñamo. Es un bloque que se hace a mano y que luego tiene un proceso de reciclaje tan sencillo como que en el momento en el que se decida que la casa se tiene que deconstruir, si fuera el caso, o que se pierde en el tiempo, pues se recicla solo, no necesita ninguna energía, no necesita ningún aporte de energía para que ese material se vuelva a transformar en lo que era, ¿no? Y eso fue una de las decisiones más importantes que tomamos. Decidir ese bloque por sus capacidades térmicas, por cómo conseguíamos una serie de condiciones en 30 centímetros de fachada en lugar de los 60 centímetros de las fachadas antiguas de los cortijos, pero también porque era un bloque que requería muy poca energía tanto en su producción como en su transformación en residuo. Además la casa, pues el revestimiento es de cal, que ya no se trabaja con cal y es un material que tiene mejores prestaciones que los morteros de cemento. Hemos introducido también unas membranas de impermeabilización que no son las telas asfálticas. Hemos metido dentro de distintos elementos como son la solera, la cubierta, el cáñamo como aislante. Entonces, todos estos materiales para todo el grupo de trabajo con el que yo estaba eran materiales nuevos, desconocidos, y sé que ahora los están utilizando en otras obras, o sea que les convencieron suficiente en el proceso como para seguir utilizándolos. Espero que tal como están yendo las cosas en estos momentos y la tendencia a hacer ciudades macro pobladas y en las que se sigue sin tener mucho en cuenta pues aspectos de sostenibilidad y aspectos, todos estos aspectos más humanos que hemos hablado antes, pueden ser ciudades muy poco vivibles, ¿no? Entonces, me gustaría realmente que en el futuro lo que pasara es que la gente tuviera la capacidad de empoderarse, de decir qué tipo de ciudad quiere, lo pudiera expresar y los que están proyectando la ciudad, los que tienen la capacidad de planificarla, atendieran esa demanda, ¿no? Me gustaría que que se pudiera llegar a una planificación de la ciudad muchísimo más participativa, muchísimo más abierta, muchísimo más sensible con toda la gente que la habita, ¿no? El diseño de la ciudad te afecta en tu día a día, en la percepción que tienes de los espacios. O sea, la ciudad tiene que estar diseñada o debería estar diseñada de forma que fuera un espacio agradable, por tanto que tenga suficiente sol, que tenga o sea, que haya espacios que estén iluminados, que haya espacios que tengan suficiente vegetación para que sean los entornos más amables, que no haya elementos punzantes que te sientas agredido en tu recorrido por esa ciudad. Las ciudades armónicas, las ciudades bellas, pero no bello en un sentido canónico, sino porque son coloridas, porque son armónicas, porque seguramente te producen una sensación
muchísimo más placentera y te afecta en toda tu concepción de ti mismo, de los espacios que quieres recorrer, de cómo los quieres vivir, y todo eso influye en cómo nos relacionamos con los demás.